deben de estar muy contentos es con todo el tema de Michoacán, que hemos estado reportando a través de los distintos espacios, tanto de Cadena 3 como de Excelsior Televisión, todo lo que ha estado pasando en este tema. Y ayer parecía que por fin les habían dado un ultimátum y habían dicho, por favor, depongan las armas. Incluso se corrió un video donde estaba el líder de los autodefensas, Manuel Mireles Valverde, diciendo que no, que ya las iban a deponer. Eso, hasta ahí nos quedamos en la noche. Lo que no sabíamos es que en la noche estaba dando una conferencia de prensa este mismo personaje líder, uno de los líderes del Consejo de Autodefensas Unidas en Michoacán, a 5 medios de comunicación, entre ellos 3 corresponsales, en donde decía, desconozco absolutamente y no estoy de acuerdo con el desarme. Y yo no le puedo ordenar a los autodefensas de Michoacán de poner las armas. Entonces uno ya no está entendiendo absolutamente nada. ¿Cómo es posible que hasta ayer todo el mundo decía, bueno, pues ya los van a desarmar, y hoy amanecimos con la idea de que esta conferencia de prensa, 5 medios, pues que no? Pero, digo, de alguna manera era de esperarse, ¿no? Es decir, mencionábamos ayer en diferentes espacios aquí en Excelsior Televisión, se notó una mano dura claramente por parte del discurso, digamos, de Osorio Chong, era de cero tolerancia y era de aplicar mano dura con la delincuencia. Y lo otro era más como una invitación a dejarla hacer. Ajá, ¿cómo? O sea, sonaba demasiado too good to be true, dicen los gringos. Porque yo lo que considero es que aquí todavía no hay una absoluta claridad y las labores de inteligencia del Estado todavía no alcanzan para entender a cabalidad lo que está ocurriendo con estos grupos de autodefensa allá en Michoacán. Por un lado, sí pareciera que en un principio estos grupos de autodefensa surgieron ante la incapacidad del Estado, y por el Estado me refiero a los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, para dar respuesta a las necesidades de seguridad de los ciudadanos michoacanos, ¿no? Cuando tenían pues a la familia michoacana y luego a los caballeros templarios cobrándoles uso de piso, de uso de suelo, extorsionándolos, ¿no? Sí, una cantidad de ciudadanos hartos que decidieron organizarse y decidirse hasta aquí, ¿no? O sea, ahora sí que no nos vamos a dejar. Hasta ahí el sueño más o menos de la historia que nos contaron al principio. Exacto, al principio. Y como todas las iniciativas ciudadanas en este país terminan pues corriendo el riesgo de ser cooptadas, pues ahora se teme que estos grupos, llamados grupos de autodefensa, hayan sido en un principio infiltrados y en una de esas hasta cooptados por los propios grupos del narcotráfico allá en Michoacán. Entonces es un terreno bastante resbaloso y jabonoso, tanto para el Estado, en sus 3 niveles también, como para los medios, como para la propia ciudadanía, decir, bueno, frente a qué estamos verdaderamente, frente a qué fenómeno nos estamos enfrentando, porque a lo mejor en algunos casos y en algunos municipios, en efecto es meramente una iniciativa y una urgencia ciudadana, y en otros, en una de esas ya son, ¿se acuerdan de aquel fenómeno de los matacetas allá en Veracruz, el sexenio pasado, en donde pues al principio se creyó que era un grupo de ciudadanos, que era una iniciativa, y nada, pues era otro grupo criminal adverso que había decidido, ¿no?, bajo la denominación de iniciativa ciudadana, pues escabecharse a sus rivales y a sus contrincantes en la plaza, ¿no? Muchas dudas de lo que surgió ayer, muchas dudas, no solamente por esto que estás comentando, sino también, a ver, ¿hasta dónde cuando ponen el ultimátum, qué significa? Porque ayer mismo estaban dando esta conferencia de prensa los gobiernos federal y local, y en ese mismo momento estaban tomando un nuevo municipio los autodefensas. Entonces, ¿hasta qué tanto es tantito? O hasta cuándo, que los van a seguir tomando y van a seguir armándose, ¿y qué les va a pasar? Exacto, si no se ha hablado de consecuencias, no se ha hablado de aplicación de una ley por la especificación, digamos, del delito, tampoco existe. 2, se habla, por ejemplo, el gobernador de Guerrero ha estado defendiendo mucho a los policías comunitarios, que dice que no es lo mismo que los autodefensas, pero entonces uno se pregunta, ¿hay autodefensas buenos, autodefensas malos, delincuentes, muy delincuentes y otros nomás la puntita, o cómo está eso, no? El número 3, por ejemplo, ayer que decían, bueno, pues no, ya dijimos, hay un boletín de prensa, sí, eso sí, ayer en la noche, que el Consejo que dijo nosotros, hasta que no nos pongan la cabeza de los 7 líderes de los narcotraficantes, hasta entonces no vamos a poner las armas. Pero y entonces, ¿quién quedó en ridículo en todo esto, no? Y mientras Michoacán sigue ardiendo. Ahora, Michoacán está ardiendo desde hace por lo menos 10 años, y eso es lo que es absolutamente trágico. Que lo que hemos visto es que, bueno, al inicio de la administración de Calderón, pues recuérdenlo, fue Michoacán en donde Felipe Calderón Hinojosa decidió empezar a desplegar toda su estrategia en contra del crimen organizado, y un sexenio después volvemos a estar en las mismas, si no es que peor. Y está desde Vicente Fox.
por eso, Michoacán es un estado en llamas desde hace por lo menos 10 años. ¿Qué es lo que ha fallado de la estrategia en ese estado de la República? Pues por un montón de cosas, claramente, o sea, ha fallado toda la estrategia porque no solo no han logrado erradicar al crimen organizado, sino que el mismo ha proliferado y se ha sofisticado. O sea, el hecho de que ahora, pues son como 3 guerras las que se están viviendo en el estado de Michoacán, y Michoacán en ese sentido se convierte, tocamos madera, pues digamos en un heraldo, ¿no? O en un preámbulo de lo que puede ocurrir o de lo que ha ido ocurriendo en el resto de los estados de la República Mexicana. Lo que pasó primero en Michoacán, después pasó, al menos el sexenio pasado, después pasó en Chihuahua, después pasó en Veracruz, después pasó en Guerrero. En fin, esperemos que este no sea el caso con el tema de las autodefensas, porque insisto, es todavía un terreno absolutamente resbaloso y jabonoso, en donde todavía ni siquiera tenemos claridad, ni el Estado, ni los medios, ni los ciudadanos, de lo que verdaderamente está ocurriendo en ese estado de la República Mexicana. Y como decíamos la vez pasada también, los grupos de autodefensa surgen a raíz del miedo de los ciudadanos, y no se están regresando las armas justamente por eso, porque sigue habiendo miedo de el desamparo que inició todo este asunto. Y que dicen que creía, ¿no?, que las iban a regresar solo por el anuncio. O sea, también es una situación, es un fenómeno que se va cultivando, que va creciendo, que están ampliando su área de acción. Como de repente por un anuncio, sí, vamos a regresar a nuestras casas, con la esperanza de que ustedes nos defiendan. Si no les pueden garantizar que van a acabar con la delincuencia organizada, porque de entrada... Eso es lo que dicen, los grupos de autodefensa, lo que decían ayer es, muchos de los que estamos ahorita como grupos de autodefensa, estuvimos primeramente pidiéndonos y combatiendo a todos estos narcos, y que fuimos incluso partes de estos cárteles que después nos volteamos. ¿Cómo nos vamos a regresar a nuestras casas a decirles, ahora sí, ya estamos, no se preocupen, aquí esperamos a que el Ejército y la Marina actúen? Pero la pregunta es, y aquí creo que hay que ser también lo suficientemente críticos y suspicaces y sospechosistas, porque si hay algunos, ¿no?, los grupos de autodefensa, lo que dicen, bueno, es que surgimos como una iniciativa ciudadana y lo que queremos es ponerle un alto a la delincuencia. ¿Por qué cuando llega el Ejército y llega la Policía Federal les incendian los camiones y los agarran a pedradas? O sea, pero no es una tierra de nadie. Ahí nunca se sabe quién es, pero él no se sabe quién es, porque el problema es que tú me dijeras, bueno, es que los que incendian son los policías, no es el cartel, es el crimen, no se sabe quién es quién. Entonces, cuando llegas, ¿quiénes son los policías comunitarios? ¿Quién es el crimen organizado? ¿Quiénes son? Y a todos los ves armados con armas de alto calibre. Pero también generaron su coto de poder, ¿no? Una tierra de nadie. O sea, es su coto de poder, y cuando llega el Ejército los está poniendo como en riesgo, ¿no? Esta es mi área, ya la controlo yo, y son mis leyes, no vas a venir a fastidiarlas ahora. Son mis leyes hechas además por mi propio criterio en ese momento, ¿no? Que están al margen de la ley, ¿no? Exactamente. Mis leyes que no necesariamente tienen que ver con la ley que está en blanco y negro en la Constitución mexicana y en el Código Penal y en el Código Civil. O sea, es una ética muy particular y surgida ante la emergencia. Entonces no son buenas combinaciones, como decíamos. Armas, miedo, violencia, no son buenas combinaciones para ningún tipo de resultado, porque como decías, se necesita una estrategia. Para combatir al crimen se necesita una estrategia, y estos grupos de autodefensa se están armando y tomando acciones, pues ahora sí que como Dios les dio a entender. Como Dios les dio a entender. Hoy dice Jorge Fernández en su columna en el Excelsior, es muy recomendable, que él habla de varias teorías. Una de ellas es, bueno, está la teoría de que efectivamente estos grupos de autodefensa están siendo armados por el narco, pero también está la otra gran teoría de que el gobierno los está dejando actuar con alevosía y ventaja, a propósito. Háganle como quieran. No, ayúdenos a combatir, efectivamente, porque están desplegando, finalmente están desplazando a los templarios. Entonces esa es otra teoría que maneja pues un experto en seguridad, que dice, tampoco está tan mal, Justamente en Colombia se hacía algo similar con las famosas guerrillas, las FARC, que después se convirtieron. Serían casi paramilitares, y ya sabemos en qué termina el asunto, ya sabemos en qué termina. Lo hemos visto en todas las experiencias internacionales en donde han surgido pues ese tipo de guerrillas paramilitares, en donde los ciudadanos aparentemente estarían combatiendo a los criminales, pero no están ni de un lado ni del otro, y al final del día al final terminan pues prueban el poder.
Pues prueban sí. el poder, prueban el claro. dinero, prueban las armas, prueban todo y se convierte del otro lado y es... Bueno, también es muy interesante el despliegue que hoy hace Excelsior en la página 16 y 17 de su edición impresa, también la pueden ver en www.excelsior.com.mx. Ahí viene muy interesante el mapa de la presencia de los autodefensas y que va en... no es lo que nos han estado diciendo, que nos dicen que solamente están en 10 comunidades. Si nosotros vemos, bueno, ¿cuántas le cuentan ahí, no? Tenemos por lo menos en 20 comunidades donde tienen la presencia los de autodefensa. Entonces, pues esa es la situación. ¿Cuál es el problema? Que tenemos a nivel nacional, nosotros vemos a los autodefensas como pues delincuentes, finalmente fuera de la ley, pero en la zona sí los están viendo como una opción, ¿no? Claro. Sí están siendo respaldados. Una opción ante la incompetencia de las autoridades, De todo el ¿no? Que mundo. tendrían que tomar cartas en el asunto. Aquí yo creo que una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos es ¿qué sí responsabilidad tiene en todo esto Fausto Vallejo y después Jesús Reina, quien lo estuvo sufriendo mientras Fausto Vallejo estuvo ausente por cuestiones de salud? ¿Qué responsabilidad tiene justamente el gobierno local? Es que a ver, cuando le echa Fausto Vallejo la culpa a Leonel Godoy y a Felipe Calderón de la estrategia, uno se pregunta, pues, tú llevas casi 2 años. Claro. En febrero cumplirías 2 años semigobernando, porque fue un gobernador virtual donde gobernaba Durante desde una computadora, ¿no? uno de dos años fue un gobernador. Y entonces virtual, es, oye, si hoy en día alguien nos dice, no, es que la culpa fue de la administración y lleva 2 años en el gobierno, decimos, ay, a ver, ¿cómo está eso, no? Y más cuando se dice que muchos de los municipios y muchos de los están tomados ya por el narcotráfico, porque incluso le dieron dinero en las campañas. Todas las acusaciones de que encontraban y las grabaciones que escuchamos hace 2 años en plena época electoral, donde estaban dando recursos tanto al PAN como al PRD como al PRI. Entonces, No, pero no se puede. El sospechosismo llegaría a tales límites que en días recientes en periódicos locales se documentó que justamente Mireles, este líder de las autodefensas en Michoacán, habría sido narcotraficante en algún momento de su vida. Y entonces dices, a ver, bueno, ¿sí lo fue o esto ya es también como toda una estrategia triangulada para desacreditar completamente y deslegitimar completamente lo que está haciendo Mireles? Es decir, el sospechosismo ya no tiene para dónde voltear, ya, o sea, o más bien tiene para todos lados hacia dónde hacerse, ¿no? El sospechosismo y los signos de interrogación respecto a todo lo que está ocurriendo en el estado de Michoacán es inagotable. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.